Dios te bendiga, amado de Dios. Bendecido domingo, día del Señor, el día que la iglesia acostumbraba a reunirse como familia de Dios para presentar sus ofrendas, presentar sus vidas, adorar a Dios, porque precisamente este día, el primer día de la semana en el calendario antiguo, era cuando la iglesia surgió en Pentecostés, celebrando a Cristo que resucitó precisamente este día. La misma Biblia da testimonio precisamente de que las reuniones como iglesia eran este día, el día del Señor. Estamos en el mes de la Biblia y la Biblia nos revela muchas verdades importantes. Eso es un mes particular, a mí me encanta. Las plantas, la naturaleza, los animales, aún los jóvenes, tienen toda una revolución. Por un lado las hormonas, por otro lado la vida que emerge precisamente de este tiempo tan particular. Y aquí en Santa Fe, de donde yo te estoy compartiendo la palabra de Dios, más contentos aún porque se avecina agua, lluvia. Y la lluvia siempre es bendición para una economía regional como la nuestra, sobre todo porque hay gente malvada prendiendo fuego en las islas. Es además el mes de la Biblia y en algunos lugares, como Santa Fe, como en el Chaco hace tiempo, es el Día del Pastor. Dios te bendiga, querido consiervo, si eres pastor y servidor de Dios. Lo cierto es que para muchas vidas, también para mí, las palabras, las verdades, las promesas del manual de Dios, la Biblia, han sido importantes en ellos, en mí, porque hemos sido alcanzados por la gracia de Dios al descubrir que ella nos habla del amor, la salvación y el propósito de Dios para ti y para mí. En mi caso yo me crié sin papá terrenal y la verdad es que el Padre me amaba, me buscaba y me anhelaba como hijo, y cuando yo escuché la primera vez precisamente esto, descubrí hace tiempo orando y buscando a Dios en el Padre Nuestro, esa oración modelo que Jesús enseñó, que Dios no es un Dios lejano, que aunque está en los cielos, como dice esta oración, es Padre Nuestro, está a nuestro alcance, porque Dios es Dios, tiene esa capacidad de estar en cualquier lugar, en todo momento y a la puerta de tu vida, y si le abres esa puerta, en tu propio corazón. El Padre Nuestro plantea una realidad tremenda. Dios es un Dios, un papá de amor, interesado en tu vida, en mi vida, en nuestra salvación y necesidades, que anhela el contacto contigo y con otros por la oración y el manual de Dios que es la Biblia. Por eso es el libro del pueblo de Dios. ¿Por qué es tan importante la Biblia para nosotros, los cristianos de este tiempo? Porque en la Biblia, en el manual de Dios, hay verdades que no solamente rompen cadenas, mentiras, mitos y cosas asumidas sin un fundamento basado en las Escrituras. Además, la palabra nos anima a crecer en el conocimiento de las verdades que derriban no solamente los temores, los traumas que arrastramos a veces de la infancia, sino que también nos permite comprender que Dios nos libera precisamente para romper con las debilidades del ser humano, con los vicios del ser humano, con las ataduras, de tal manera que cualquiera que es alcanzado por el poder de Dios, a través de la palabra de Dios, a través del amor de Dios, entonces pueda seguir en verdad a Jesús, porque esa palabra nos impulsa a tener devoción y comprensión por la verdad de Dios, la verdad revelada que tanto le costó al Señor al dar su vida por nosotros. Lo cierto es que la palabra de Dios es un manual realmente precioso. Te va a revelar cada aspecto y cómo puedes funcionar mejor como hombre, como mujer, como esposo, como madre, como hijo, como ciudadano, como alguien que está al servicio y en las manos de Dios. ¿Por qué te animo a apartar tiempo para que en tu hogar, en la intimidad de tu casa, abras la palabra de Dios y luego cuando te reúnas con los demás en la iglesia, te congregues, porque es la voluntad de Dios que nos congreguemos? Dios no pensó en un culto virtual, eso es algo propio de un mundo mezquino e individualista. Dios piensa en comunidad, piensa en familia, la iglesia es un cuerpo, es un edificio, las figuras son plurales, no encerrado en tu casa, sino con los tuyos en primer lugar y luego con otros que también aman y sirven a Dios. Interesante porque en la segunda carta que el apóstol Pedro escribe, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice algo interesante. Usa la Biblia
lenguaje actual porque lo traduce de manera muy particular. Dice así el Señor, a través de Pedro: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo y por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. ¡Qué tremendo! ¡Qué precioso el mensaje de la palabra de Dios! ¿A qué poder se refiere con el de su palabra? La Biblia no solamente nos permite conocer el amor, el plan redentor de Dios, sino también el propósito que Dios tiene para tu vida, para mi vida, porque los dones nos permiten ubicarnos en el lugar que Dios quiere que tengamos en sus manos, en el servicio, en la iglesia. Y nos orienta también en cada área y aspecto de la vida para tener acceso a todo lo que Él proveyó para ti y para mí. Todo lo necesario. Promete aquí el apóstol Pedro, porque Dios puso esto en su corazón y lo puso para vos y para mí. La misma palabra de Dios nos da muchas razones para que ella nos permee, se nos meta, nos empape de estas verdades para formarnos de acuerdo al amor incambiable, inmutable de Dios, que no solamente nos enseña, nos impulsa también a ser más devotos, a comprender cuánto nos ama Dios y dejar que ese amor nos vaya transformando y haciéndonos cada vez más, un poco más como el Señor Jesús. Pablo recomienda a su hijo espiritual Timoteo, un joven obispo de la iglesia de Éfeso, en 1 Timoteo 4, del 13 al 16, varias cosas. Aunque él era joven, esto es interesante, ¿por qué? Es lo que dice el versículo 12. Vamos a usar la Biblia de las Américas. La palabra dice así: no permitas que nadie, 1 Timoteo 4, 12, menosprecie tu juventud, sino que sé de ejemplo de los demás en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Cualidades que vienen de Dios y que si las tenés, Dios las potencia, las multiplica y te permite realmente empoderarte, no desde la perspectiva humana, sino la perspectiva de Dios. El 13 dice: entre tanto, y esto es interesante, que mientras llego, y acordate que el Señor tiene que llegar a tu vida, y si ya llegó a tu vida, tiene que volver a este mundo a buscarte a ti y a todo creyente. Mientras llego, ¿qué tenemos que hacer mientras el Señor demora por causa tuya y mía su regreso? Dice aquí Pablo a Timoteo algo que es válido para vos y para mí. Ocúpate de la lectura de la Escritura, la exhortación y la enseñanza. No solo los pastores, los ancianos, los diáconos, los que sirven en distintos ministerios de la iglesia deben ocuparse de la palabra de Dios. Todo creyente, si Dios ha llegado a su corazón, debe ocuparse de la lectura de la palabra de Dios a otros, a los suyos, a su propia vida, y también de exhortar, de aconsejar en base a la palabra y no a consejo humano o consejo religioso. Pero también la palabra es para enseñar, porque nos muestra el camino a Dios y cómo podemos crecer en todas las áreas de acuerdo a la perspectiva de Dios. Luego dice en el verso 14, no descuides, y esto es lo que hace la palabra, el don espiritual que está en ti. Y todo creyente que tiene a Cristo en verdad en su corazón tiene al menos dos dones, dos. Cristo es un don, el don de la vida, el don de la salvación, el regalo de la salvación. Es un don para compartir, para disfrutar, pero también hay otro don que te vincula con otras personas porque tiene que ver con lo que Dios quiere hacer a través de ti en la vida de otros, pero eso repercute en tu propia vida. Que te fue conferido, dice el apóstol Pablo, por medio de la profecía con la imposición de manos. Qué bueno es cuando alguien se dedica y poner la mano sobre él o ella para que sea instrumento de bendición a Dios. Reflexiona sobre esto, dice el verso 15. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Y el 16 dice, y esto es importante, la palabra le dice especialmente a los que están en el liderazgo, pastores, servidores, directores de adoración, todo aquel que está delante de otras personas como ejemplo, porque nadie está arriba. Delante significa ser de ejemplo, mostrar el camino y ser mentor de otro. Pero en la iglesia, la cabeza no es un hombre, es Cristo. Dios es la cabeza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo esto asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Qué preciosa
palabra de Dios que el Señor nos muestra aquí. Qué hermoso es esto. Es interesante, aquí se está nublando, está por llegar la lluvia, por eso está más oscuro en este momento, pero lo precioso es que Dios le está recomendando aquí dos cosas que quiero hacer mención. Primero, verso 15, da una importante razón. Dice que si somos diligentes con la palabra, nos haremos más sabios y nos ahorraremos muchos dolores de cabeza al ser guiados por la palabra. En la traducción lenguaje actual dice, para que todos vean que cada día eres mejor. ¿En qué sentido Dios quiere que seas mejor? Como hijo de Dios, mejor persona, mejor padre, mejor esposo, mejor mujer, mejor ante tus vecinos y otras personas. El hombre fiel a la palabra será prosperado en todos los ámbitos, en su hogar, en su trabajo, en sus relaciones, porque el Señor lo prometió, que si Él está en primer lugar, si buscas primero el reino de Dios, Mateo 6:33, lo demás, lo que te interesa humanamente, te va a ser añadido. Pero el orden es, primero, buscar el reino y su justicia. El verso 16 involucra otra promesa preciosa y da una razón importante, porque además de enseñar y vivir, debes aplicar las verdades, porque esto te asegura no solamente el camino en la dirección correcta, sino que te preserva de falsas enseñanzas, de falsos maestros, de falsos pastores, de ese espíritu de engaño que hoy parece que se ha metido en algunas iglesias, que están divorciadas de la palabra de Dios y que están embarcados en nuevas y extrañas doctrinas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. Dios da a la iglesia la Biblia como el manual de Dios, como base o sustento de lo que debemos enseñar, predicar y hacer. Ella debe ser la fuente de lo que creemos, enseñamos y aplicamos. Lo que no está es muy posible, amado, que no venga de Dios. Y no debemos mezclar lo antiguo, el antiguo pacto, el pacto dado a los israelitas, con la iglesia, que es algo nuevo, vino nuevo en odres nuevos. ¿Cómo nos preserva Dios del espíritu de error que hoy abunda y que dice la Biblia claramente que vendría en los últimos tiempos y que lograría arrastrar aún a los suyos? Lo ha hecho por siglos y Dios está activo, pero también el enemigo tratando de arrastrar y llevarnos en una dirección contraria. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. La espada romana era así, corta y tenía doble filo. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, o sea, hasta lo profundo del hueso. Y es poderosa para discernir, significa juzgar los pensamientos, las intenciones del corazón. El verso 13, al principio, dice algo interesante: no hay cosa creada oculta a esa espada que es la palabra de Dios, penetrando en el interior del ser humano cuando la persona sinceramente se abre a Dios, le permite a Dios trabajar en su vida. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Quiero resaltar algunas de las muchas cosas valiosas y preciosas que está diciendo aquí el autor de Hebreos para vos y para mí, para la iglesia que ama y que quiere andar en el camino de Dios. Primero, la palabra viva y eficaz significa que hoy está activa y que es eficaz en su obra. Dios actúa por medio de ella y logra los propósitos que Dios quiere realizar en tu vida y en los tuyos. Está viva significa que tiene poder, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios y el Espíritu Santo permite que esa palabra, esas promesas, esas verdades se realicen, se metan en tu vida, cambien tu manera de pensar para lograr cambiar tu manera de vivir. Cuando dice que es cortante, como una espada de dos filos, está planteando que corta lo malo. Hay cosas que Dios debe sacar de nuestras vidas: la mentira, el engaño, los mitos, las palabras hirientes, la burla, el menosprecio, el chisme, la calumnia, el vivir en apatía espiritual, la depresión, el desánimo. Debe cauterizar heridas y tramas que tal vez hace años que arrastramos, pero cuando nosotros nos exponemos, no solamente queda en el descubierto para que Dios corte lo malo, sino también sane, cauterice las heridas que otros o tú mismo te has causado. Dice que llega hasta lo profundo.
Y a veces porque hay hábitos y mentiras que tienen raíz, se han arraigado en nuestra vida y necesitan ser erradicados. Cuando Dios obra y tú le das libertad, tiene poder para cambiar y transformar y sacar cosas, desde malas palabras hasta hábitos y costumbres totalmente innecesarios. Cigarrillo, marihuana, todo lo que es malo, que es dañino, que no viene de Dios, Dios lo quiere sacar de tu vida. Dios discierne y juzga los pensamientos, las intenciones del corazón. La palabra muestra tal cual uno es delante de Dios. Y esto es importante porque me muestra ante Dios totalmente sin nada. Es verdad que podemos ocultar ciertas cosas a otras personas, pero ante Dios nada. Y esto, en lugar de ser una desventaja, es una ventaja, porque lo malo es como un hongo, en algún momento va a surgir y contagia todo. Se desparrama y arruina nuestra vida y lo que amamos. Dios, con su palabra, me muestra que me ve, me conoce, de tal manera que vos y yo, expuestos por la palabra de Dios, podemos precisamente admitir y ser sinceros porque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, esto nos permite serle franco, serle honesto, abrir el corazón, reconocer luchas, temores, miedo, batallas que guardamos en lo íntimo, pero que Dios tiene a su alcance para ayudarnos, para bendecirnos, para sacar lo innecesario, para resolver cosas que humanamente ni vos ni yo podemos hacerlo, pero Él es un especialista, porque Dios anhela ayudarte, transformarte y bendecirte. Dios quiere hacer esto en tu vida. ¿Se lo vas a permitir? Dios tiene ese poder. Dios quiere transformarte realmente en lo que ha pensado y diseñó en la eternidad para ti. Cuando la palabra de Dios llega a una vida, la renueva, la cambia, la perdona, la transforma, y aunque el cuerpo envejece y se prepara para partir a la presencia de Dios o al lugar que le corresponde, si vivió sin temor y sin rendirse a Dios, el que tiene a Cristo comprende que la demora del Señor es por causa de Él y de los que Dios quiere alcanzar. Entonces el espíritu de vida tiene esa libertad, si se lo permites, por la palabra, por la entrega, por la rendición, para completar su obra en tu vida. Dime, ¿qué impide que el Señor trabaje un poco más este día en tu vida? Abre tu corazón, abre la palabra, busca a Dios, entrégate de corazón y no dejes de congregarte, aunque llueva, no dejes de ir junto a otros, porque Dios habita en medio de la alabanza y desea que sea honrado por tu corazón, por tus labios, y una vida dispuesta en sus manos. Que así sea. Dios te bendiga, amado de Dios.